¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de COVID, sí, pero sobre el tema económico-financiero, porque no cabe duda que el impacto de la pandemia en el mundo y en Costa Rica ha sido muy importante, en algunos casos devastador, pero eso no significa que no podamos como país organizarnos para salir adelante y sacar esa tarea para que pues todas las personas del país vuelvan a tener la oportunidad de llevar ingreso a su casa y de desarrollar sus negocios, de desarrollarse profesionalmente como antes de la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica. Para hablar de ese tema nos acompaña en esta oportunidad el doctor Olman Segura Bonilla, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional y también es rector de la Universidad Nacional y, muy importante, miembro fundador del equipo de Una Mirada. Muchas gracias, don Olman, por estar aquí con nosotros. Encantado de estar con ustedes, Maribel, y con los amigos de Radio Escuchas y televidentes. Y desde luego que es un tema indiscutible que es importante abordar y con mucho gusto estaré contestando sus preguntas. Sí, un impacto muy importante porque detrás de tantos números negativos, ¿verdad?, que tenemos de balance de la presencia del COVID-19 en Costa Rica, ¿verdad?, estos últimos 12 meses, bueno, ahorita hay más de 400,000, pero en algún momento fueron más de 600,000 personas que perdieron sus trabajos. Tal vez uno de los impactos más importantes de la pandemia en el país y en el mundo. Bueno, definitivamente el tema del empleo ha sido el tema más impactante, más devastador a nivel global y a nivel de Costa Rica. Recordemos que en marzo, justamente hace un año, apenas estábamos empezando con los primeros casos en Costa Rica, el 6 de marzo concretamente, y bueno, el pico subió tanto en contagio como en las medidas económicas que se tuvieron que tomar para los primeros 6 meses, digamos, después de marzo, y, y hubo un cierre prácticamente total de la economía, y al tener que cerrarse, digamos, aeropuertos, hoteles, servicios, restaurantes, etcétera, se llegó a ese máximo histórico que ha tenido Costa Rica, que de todas maneras ya teníamos un problema bastante grande en el desempleo. Sí, no venía de la pandemia, venía de mucho atrás. Antes, claro, Sí. Antes de la pandemia, en febrero, teníamos un 12.4 de desempleo, pero como usted dice, llegó a 26 y resto, o sea que llegó al pico más alto que hemos tenido en la historia del desempleo en Costa Rica cuando se cerró, digamos, totalmente la economía. Recordemos que los principales sectores de movimiento y de acción económica en el país están ahora muy vinculados con el turismo y toda la cadena de producción alrededor del turismo, desde la agricultura para servir el desayuno, ¿verdad?, con los diferentes ingredientes, hasta los tours y las visitaciones a los diferentes espacios temáticos, etcétera. Todo fue cerrado. Entonces, claro, las personas perdieron el empleo o suspendieron su trabajo, los patronos tuvieron que prescindir de sus funcionarios, algunos con la esperanza de volver pronto, pero otros muchos en la angustia de la gran incertidumbre. Todavía tenemos un casi 20%, más de 19% de desempleo. Eso significa prácticamente 500,000 personas. La mayor parte son mujeres y la mayor parte también son jóvenes, son personas jóvenes o personas muy adultas que no tienen suficiente desarrollo educativo. Entonces sí, realmente va a costar y hay que hacer todo un esfuerzo para regresar a tener las condiciones que teníamos hace unos cuantos años. ¿Cómo evaluaría usted el abordaje desde el punto de vista de políticas económicas y de acciones, ¿verdad?, para atender la pandemia en este año? O sea, ¿fueron correctas? ¿Nos apresuramos con algunas cosas o más bien nos faltó socar la tuerca en otras? El año que recién concluyó, el 2020, fue un año de angustia y de mucho prueba y error. Yo diría que analizándolo meses después, uno podría decir que
que quizás algunos de los cierres o de las restricciones vehiculares, etcétera, quizás pudieron haber tenido un poco más de haber sido más laxas y podían haber permitido que la economía no sufriera la catástrofe que ha tenido de menos un 7% en general de crecimiento, un crecimiento del endeudamiento muy grande, un aumento del déficit fiscal también significativo. Entonces, pero claro, es más fácil decirlo ahora, meses después, cuando uno lo ve como analista de lo que recién pasó. Yo creo que, sinceramente, tanto el cuerpo legislativo como el cuerpo ejecutivo de gobierno de este país, de ahí tuvo que actuar rápidamente y se pasaron leyes en cuestión de días y semanas para poder irse ajustando a la situación que se venía. Y lo mismo el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, yo realmente considero que tienen o han tenido una serie de acciones pues muy necesarias y adecuadas para atender el problema de la salud. Desde luego, la economía es muy importante, pero la salud y la vida de las personas es fundamental. Ahora, el problema que tenemos, tanto del año pasado como de este, es que ya tenemos que ir volviendo. Sí. Ya la curva, digamos, de enfermedad está bajando, aparece la vacuna a nivel internacional y a nivel de Costa Rica, y bueno, tenemos que realmente tener un plan de respuesta para recuperar la economía. Y ahí sí yo veo fallos en el Ejecutivo, porque nos quedamos muy lentos. Y ese plan tiene que sentarse sobre bases reales. No podemos achacarle todo a la pandemia, porque sabemos que desde mucho antes, y no estamos hablando de un año ni dos, estamos hablando ya de casi problemas que ya son casi estructurales en este país, venimos arrastrando lastres en tema de desempleo, de reactivación económica, de educación formal, que de alguna forma, o sea, si no tomamos en cuenta que eso lo traíamos de antes, no podemos planificar para sacar al país adelante ahora, saliendo un poco en este lapso de la pandemia. Sí, usted lo dice bien. Hace un momentito decía yo que teníamos más de un 12% de desempleo en febrero, antes de la pandemia, un nivel de pobreza de alrededor de un 20%, de extrema pobreza alrededor de un 7%. Eso significa 1 millón de personas en la pobreza. 50% de la población no tiene bachillerato. Claro, desde antes, el problema de la educación, ¿verdad? El problema de la educación, de la gente que no tiene la educación suficiente, pero también de la calidad de la educación, que se ha medido con la prueba PISA y cada vez, en vez de mejorar, se mantiene o desciende en términos de matemática, de ciencias y de español mismo, ¿verdad? O sea, que si no sabemos leer o si no leemos suficiente, tenemos problemas. Entonces, en efecto, creo que hay conciencia de la clase política de que se necesita hacer cosas. Lo que pasa es que el gobierno actual no ha, digo yo, para decirlo de forma popular, no ha dado pie en bola. Se presentaron antes de la pandemia 4 diferentes iniciativas de reactivación económica. En los 2 años y resto que tenía el gobierno hasta ese momento. Y lamentablemente, pues ninguna funcionó. Si no se hubiesen presentado 4, ¿no? O sea, con la primera hubiera sido suficiente, pero se presentó la segunda, la tercera y la cuarta. En algún momento, el año pasado, yo estuve en el programa Una Mirada, que espero que los televidentes hayan visto y que sigan viendo, ¿verdad? Y resulta que hacíamos análisis de ese tema. Bueno, yo creo que ahora, con el plan que tiene el actual gobierno de negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ya fue aprobado por el gobierno y que fue aprobado por el Fondo Monetario mismo, pero que tiene que evaluarse en la Asamblea Legislativa, pues delinea un quinto plan de reactivación. Pero lo veo tan complejo que, bueno, probablemente ahora vamos a hablar de él, pero sí, estamos en un momento crítico para el país, en donde necesitamos una reactivación en serio,
en donde yo veo que poco a poco ya se han ido abriendo las actividades económicas, ya los restaurantes, los hoteles, etcétera, empiezan a recibir visitantes, aunque sea turismo local. Yo hago una instancia a todos el sector turismo para que baje los precios, para que las personas puedan utilizar esos servicios, porque todavía no hay turismo internacional, todavía los aeropuertos están vacíos prácticamente a como estaban antes, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que reactivar poco a poco, y siento que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Además, esperamos que la vacuna de verdad tenga su efecto, que ya pronto estemos vacunados. Yo estoy deseando vacunarme, ¿verdad? Desde luego. Pero bueno, está bien, primero los adultos mayores, los ancianos y personas que les surge, y desde luego el personal de salud, pero yo siento que esas cosas conjuntas nos van a dar una mejor economía al final del año. Creo que el segundo semestre del año 2021 va a ser mucho mejor que todo el año pasado y pero por la propia inercia. Pero necesitamos el empujón que tiene que ir por varios lados de la economía, y, sí, que realmente el Poder Ejecutivo debería tenerlo bien claro y termino con esto, hacer saber a la ciudadanía que si no se camina por ese lado, vamos a un problema de default o un problema de enormes inflaciones que no queremos, porque afectan a todo el país. Con usted coincide Natalia Morales Aguilar, quien es la coordinadora de investigación del capítulo Equidad e Integración del programa Estado de la Nación, quien explicó que en el 2019 Costa Rica cerró con problemas estructurales importantes en el tema económico y con una situación económica sumamente frágil, por lo que al llegar la emergencia de la COVID-19 simplemente se profundizaron esas brechas, esos problemas, y el retroceso económico del país fue muy fuerte. El informe Estado de la Nación analiza el desempeño del país en materia de desarrollo humano sostenible. En el 2019, la condición del país en esta materia era frágil y vulnerable, con problemas estructurales en materia económica que no habíamos resuelto. En este contexto, golpea al país la pandemia COVID-19, que viene a profundizar los problemas estructurales que ya tenía la economía costarricense. Solo en los 3 primeros meses del 2029, la economía experimenta un retroceso en capacidad productiva de aproximadamente 3 meses. Y aunque se observa una mejora en el dinamismo a partir de julio del 2020, esta mejora no es homogénea en todos los sectores. Entre los sectores más afectados por la pandemia en materia de crecimiento, tenemos aquellos vinculados al turismo, como los servicios de alojamiento y comidas, y otros sectores que también fueron bastante afectados fueron la construcción, el comercio y el transporte. El resultado de esta pérdida en el dinamismo económico fue un deterioro significativo en materia laboral. El desempleo en el segundo trimestre del 2020 llegó a superar el 20%, con tasas más altas para los grupos más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, que tuvieron una tasa de desempleo cercana al 30%. El resultado de esta falta de oportunidades en materia laboral es que aumenta el desempleo y aumenta el subempleo, porque las oportunidades que se generan son muy pocas y son insuficientes. En este contexto de bajo dinamismo, pérdida de crecimiento, pérdida de oportunidades laborales, la política pública tiene un bajo margen de acción. A pesar de que el país aprobó una reforma fiscal en el 2018, el 2019 fue un año de transición en el que se observan aumentos importantes en los ingresos tributarios, especialmente en el impuesto de ventas. Pero para el 2020 la recaudación cayó debido a la pandemia, y a pesar de la contención del gasto, el déficit fiscal llegó a alcanzar el 8% y la deuda de un 68% del PIB. La condición en materia económica para el país es complicada. Se vienen materializando riesgos y las pérdidas en materia de desarrollo humano ya ha alcanzado niveles mucho más elevados.
Un panorama en el que definitivamente hay que tomar acciones urgentes de reactivación económica. Usted, don Olman, lideró un grupo organizado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional para hacer una propuesta en este sentido. ¿Cuáles consideran ustedes que son esas acciones que son así necesarias ya para reactivar nuestra economía y procurar que estas cifras no se agraven? Bueno, tanto en el CIMPE, en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, del cual soy director, como esta otra comisión del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, al principio de la pandemia, por ahí de abril, mayo, y tomamos la iniciativa de juntarnos y hacer un análisis, y se le presentaron incluso al gobierno de la República más de 70 iniciativas de acción en diferentes ámbitos para atender la crisis. No estuvimos ausentes y nada más de cruzados de brazos, sino que viendo el panorama, sino que tratamos de ayudar, e incluso nos vinculamos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Planificación y con otros. Yo personalmente incluso estuve en una conversación con, bueno, fue breve mi participación, 5 minutos nos dieron a cada uno de los que participamos, pero estuve con el presidente del Banco Central, con el ministro de Hacienda, en otra oportunidad con la ministra de Planificación, el ministro de la Presidencia en ese entonces y hasta el presidente de la República. Y les hicimos, digamos, unas presentaciones de varias de las cosas que considerábamos que se podrían atender. Lamentablemente, la iniciativa se fue más por recortes de gasto y aumentos de impuestos, la iniciativa gubernamental. Estamos claros, como lo dijo la señora del Estado de la Nación, que son muy asertivos con sus análisis, que el Estado costarricense enfrenta un déficit fiscal enorme. Eso quiere decir, en términos normales, populares, que estamos gastando más de lo que nos está ingresando. Entonces, claro, si una familia gasta más de lo que tiene de ingresos, pues entonces tiene un déficit, tiene un problema. Y entonces, si el gobierno lo tiene como esto, entonces dice, bueno, gastemos menos o aumentemos los ingresos. Para aumentar los ingresos es aumentar los impuestos. Y para gastar menos, entonces ataquemos empleo público, ataquemos gastos superfluos, etc. Ciertamente esas dos variables hay que tomarlas en cuenta. Y ciertamente hay que ser lo más eficiente en la gestión gubernamental. Pero hay una variable que es fundamental, que es que en el país debemos producir más. Tiene que aumentar el Producto Interno Bruto. Y eso es lo que corresponde a la reactivación. Entonces, por ejemplo, hay que facilitar para que los emprendimientos, los empresarios y las empresarias y las personas se animen a hacer negocios. En este momento existe un abuso con la cantidad de trámites que hay que hacer para poder abrir un negocio. Hay que simplificar toda esa cuestión de trámites. Hay que simplificar la legislación para que se pueda realmente animar las personas a trabajar en estas iniciativas. Y desde luego hay que dar crédito con facilidades a esas iniciativas siempre y cuando se vean que son rentables para que participen en el sector productivo. En este momento tenemos alrededor de 192 leyes que tienen que ver con temas de exoneraciones. Entonces, si queremos recortar, si queremos equilibrar esta ecuación que tenemos y poder generar más ingresos, bueno, podríamos quitar algunas de las exoneraciones que existen. No todas, pero algunas. Hay que atacar la evasión fiscal, definitivamente. Y bueno, una forma de atacar la evasión es también simplificando las leyes que tenemos. Tenemos alrededor de 100 leyes que tienen que ver con impuestos. Y realmente solamente unas 7 o 8 leyes son las que generan realmente el grueso de los ingresos del Estado costarricense. Por otro lado, hemos hablado en la universidad y en el CIMPE de que hay que reacomodar la cuota o las cuotas que se pagan por la seguridad social, porque en este momento, como el seguro, INA, IMAS, asignaciones familiares, etcétera, todo esto suma un rubro muy importante de la planilla de los emprendedores o de los negocios, entonces trabajan al margen de la ley.
con trabajo informal y con negocios informales. Entonces, si se bajara las cuotas o algunas de esas cuotas, probablemente más personas se volverían formales y darían factura, reportarían la renta, reportarían a sus trabajadores, etc. Entonces hay que buscar iniciativas para llevar a la formalidad a las empresas y a las personas. Si hay un grupo que salió afectado aquí en esta pandemia, ha sido los trabajadores informales, la gente que hacía trabajos por horas o por días en ciertos lugares y que quedan afuera de la seguridad social y además sin trabajo. Entonces, ahí hay iniciativas para regresar. Mire, los impactos que ha tenido la pandemia también han sido muy importantes en otros temas. Por ejemplo, desde que yo fui ministro de Trabajo, hace años ya, fui el primero que presenté un proyecto de ley para el teletrabajo y apenas se aprobó. Ahora el teletrabajo llegó para quedarse y ya lo que antes hablaban en contra del teletrabajo, ahora ya mucha gente lo hace porque también tiene sus beneficios. O por ejemplo, las jornadas de trabajo 4-3, 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Sindicatos y grupos se oponían enormemente. Se la desearan en este momento una gran cantidad de trabajadores que están más bien buscando empleo desde hace años. Entonces, hay que abrir la mente, estamos en el siglo XXI y si uno quiere ser positivo con realmente generar esperanza de un futuro mejor, pues tenemos que irnos adaptando al cambio que ha generado la pandemia. Pero también está enlazado con el tema educativo, como usted mencionaba, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos una población, antes de la pandemia teníamos casi 300,000 jóvenes entre los 20 y 35 años que no conseguían trabajo. Y las empresas decían que no era porque no hubiera, sino porque no tenían esas habilidades, esos conocimientos. Bueno, el 50% de la población nacional no tiene secundaria completa y el dominio del inglés es muy básico y solo para ciertos sectores de población. Entonces, definitivamente podríamos abrir todos los empleos del mundo que si la población no cuenta con, ¿verdad?, con las herramientas, con las habilidades, con los conocimientos para llenar esos cargos, o sea, seguimos llevando agua al mismo molino. Sí, hay que atacar el problema por dos lados, por la parte de la oferta y por la parte de la demanda. En la parte de la demanda, usted lo está diciendo bien, a veces hay fuentes de empleo que no pueden ser llenadas porque faltan esas condiciones básicas, ¿verdad?, para poder ingresar al mercado laboral actual y sobre todo que el mercado laboral costarricense ha ido cambiando de la parte agro y pecuaria hacia la parte de los servicios, la parte del turismo, la parte de las empresas que trabajan con las zonas francas, etcétera. Más de 150,000 muchachos trabajan ahí y con buenos salarios. Entonces, hay que dar inglés, hay que dar tecnologías, hay que apoyar en toda la educación técnica. Las mismas universidades públicas y privadas tenemos que entrar en esa materia. Pero por otro lado, el gobierno debería generar iniciativas de apertura, por ejemplo, de zonas francas y de alternativas de desarrollo en las áreas rurales, en las áreas costeras, en las áreas donde más pobreza existe. Si al mismo tiempo se empuja o se toma la iniciativa de apoyar la educación. Desde luego que hasta incluso la gente que está desempleada en la meseta central podría permutar o trasladarse a esas zonas si se da el desarrollo de esas zonas francas y a raíz de eso se generan cadenas de producción alrededor. O sea, hay lo que se llaman clústeres de desarrollo que podrían ser muy importantes en lugares como Limón, como Punta Arenas, como Upala, Los Chiles, San Carlos, la zona sur, ¿verdad?, muy importantes. Sí, definitivamente también hay que trabajar el tema de la regionalización. No podemos seguir trabajando con un modelo nacional estándar para todos, ¿verdad?, cuando sabemos que las regiones tienen necesidades particulares y potencialidades también. Sí, regionalización y educación son claves, como usted lo está planteando. Yo creo, sinceramente, que la educación ha sido
de alguna manera, digamos, el sector educación y el sector educativo ha sido de alguna manera mimado en el país a lo largo de la historia. Es el que recibe un porcentaje mayor de los ingresos nacionales. Es una transferencia muy importante, o alrededor del 8% o más del 8% del presupuesto nacional es en educación. Sin embargo, yo creo que, hago una autorreflexión, yo creo que se puede hacer mucho más, se puede generar mucho más impacto. Hay que buscar cómo adelantarnos a los procesos. A veces es que existe una resistencia muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, la educación a través de formatos virtuales con Zoom, con Teams, con Google Teams, etcétera, estaba ahí desde hace años y la gente no quería hacerla. Se resistía, tanto estudiantes como profesores, ¿verdad? Entonces, ahora ya está, y ni modo, tuvimos que adaptarnos. Y más bien, entonces, quedaron rezagados un montón de niños y jóvenes y muchachos que entonces lo que les hace falta es la conexión de internet o que no tienen los recursos necesarios para el aparato. Entonces, sí tenemos que entrarle al tema de educación de una forma más integral. Por dicha, también estamos volviendo a la presencialidad. Sí, y en definitiva, pues queda en evidencia este análisis que usted tan amablemente nos hace, que esta reactivación económica no es solo un tema de números, es integral, debe involucrar otros sectores, porque es muy necesario, ¿verdad?, que soquemos todas las tuercas para que podamos echar a andar este carro que se llama Costa Rica en beneficio de todos y todas. Muchísimas gracias, don Olman, por acompañarnos. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya volvemos con una mirada. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el balance económico que nos deja la pandemia, con números bastante lamentables y como decía yo al inicio del programa, lo más triste es que hay cerca de 500,000 personas sin empleo a la fecha y pues esto nos implica un reto muy importante como país porque el tema del desempleo ya venía de antes y pues ahora pues se nos complicó un poquito el asunto y pues hay que entrarle y trabajar en ello. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el académico Carlos Arguedas, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido a una mirada una vez más, Carlos, siempre agradecidos por su presencia. No, el agradecido soy yo por la invitación y a todos los que siguen una mirada, gracias por estar con nosotros acompañándonos una vez más. Sí, yo insisto, ¿verdad?, en ese número de 500,000 de personas sin trabajo y más importante aún si tomamos en cuenta, como decía don Olman Segura en el bloque anterior, que la mayoría de estas personas son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, y verdad que nos ponen un reto particular, un problema que ya venía desde antes, no nació con la pandemia, pero se agravó considerablemente con ella. Y se suma además la carga también doméstica que todas las mujeres del país y del mundo tuvieron que enfrentar con el tema del COVID-19. No, realmente alarmante, o sea, el desempleo golpea mujeres y jóvenes. Dos de los recursos humanos más valiosos que tiene cualquier país y ha afectado mucho los emprendimientos, porque generalmente las mujeres y los jóvenes que no lograban un trabajo formal, porque yo he dicho que durante la pandemia el problema es de empleabilidad, se agudiza el problema de empleabilidad. Antes de la pandemia, o sea, el INEC reportaba 1 millón de personas en la informalidad. Era precisamente lo que hablaba don Olman en el segmento anterior, de que dado la tremenda tramitología que tenemos en el país, o sea, trabajan, tienen su microempresa de forma más informal, o sea, pero les generan ingresos para subsistir a ellas y sus familias, o sea. Entonces, mujeres y jóvenes tenían ese recurso, o sea, trabajo, viene la pandemia y viendo datos ayer para el programa, o sea, Forbes Internacional en su sitio web reporta que a nivel centroamericano el 71% de los emprendimientos murieron con la pandemia. Sí. Y en Costa Rica hay un estudio que dice que es el 80%. Sí. Entonces, quiere decir que entonces tenemos un problema de empleabilidad grandísimo porque ya sabíamos que esas personas habían encontrado un nicho de mercado para generar ingresos para sus familias. Pero ahora en el periodo pandemia, pues todavía estamos en la pandemia, estamos caminando, no, ya terminado. claro, estamos caminando hacia la post-pandemia, o sea, de ahí es un problema latente, preocupante, y muchos hogares en Costa Rica están pasando hambre. Sí. Entonces, como sociedad,
de ahí tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos? Por dicha la creatividad, la innovación, las ganas de salir de todas esas personas, o sea, está aflorando y se están creando nuevos nichos. O sea, hoy en día amparados más al comercio electrónico, usando redes sociales, usando segmentos cercanos para vender cosas, o sea, pero el problema de la empleabilidad y pues que se ve mucho en las cifras de desempleo es alarmante. El golpe fue fuerte en el nivel formal y no formal de la economía, ¿verdad? El otro día escuchaba en unas noticias que más del 40% de los negocios del país tuvieron que cerrar. Esos los formales. Y como usted menciona, el golpe en los emprendimientos fue brutal, más del 70% en Centroamérica y en Costa Rica probablemente más. ¿Qué hacemos para sacar adelante a toda esa gente? No, básicamente yo siempre he dicho que tenemos como cinco grandes áreas de acción que hacer. Una es axiomática. Todos, pero todos, empezando por lo que llamamos el gobierno, que realmente es la parte más administrativa del país. O sea, tenemos que dar un marco axiomático de generar un ambiente, un entorno para el emprendizaje, o sea, lograr hacer emprendimientos, formales y no formales, ¿cierto? Y requiere, o sea, precisamente atacar algunos de los problemas. ¿Qué debemos atacar? O sea, en la parte formal, o sea, ya hemos usado en el pasado, lo usó el ministro de Hacienda, don Gabriel Pacheco, o sea, de que si uno hace un truquito contable de que permita aceleración, depreciación acelerada en los estados financieros de las empresas, aumenta el gasto. Eso haría que pague menos impuestos y le genera recursos para el flujo de caja. Es decir, le doy menos ingresos al gobierno y más ingresos a la parte empresarial. ¿Y por qué me interesa que la parte empresarial tenga ingresos? Porque es la que genera empleo. Porque en el contexto que estamos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que negociamos? Que la planilla estatal no iba a aumentar. Entonces no voy a aumentar empleo generando empleo público. Tengo que empezar a incentivar el empleo privado. Y eso es nada más un decreto y tendríamos un año, que es lo que le permite la ley, si depende de que ya la Asamblea Legislativa lo dejan ya como, lo pueden extender por un periodo de 3 años, ¿cierto? Le generaría flujo de caja a las empresas ya. Segundo, las empresas entendieron de que con las nuevas formas de producir, don Olma habla del teletrabajo, pueden abaratar las planillas. Eso es nefasto para el empleo también, porque muchas empresas entendieron que no van a contratar el mismo nivel de personas, porque las personas se volvieron más productivas teletrabajando. Entonces están haciendo un balance a quienes conservan, a quienes no. Además hay empleados que no pueden ser telepresenciables. Entonces a muchos van a rescindir de ellos. O sea, vean que el problema de empleabilidad sigue latente en Costa Rica. Sí. Pero la empresa entonces trata de ahorrar costos variables y entonces, ¿qué podríamos hacer para que dedican un poquito más para den más trabajo? Y bajemos los costos fijos. La matriz eléctrica en Costa Rica es carísima. Vean que ya hubo un primer intento de bajar un poco las tarifas del sector industrial. Hace falta más todavía. Al recope hay que ponerlo a buscar formas de generación de energía más eléctricas, más bioamigables con el ambiente que se puede hacer en las industrias. Hay que incentivar la generación de paneles solares para bajar costos increíblemente. O sea, consume ahorro de electricidad para las empresas. O sea, les bajaría el segundo costo más importante que tienen todas las empresas formales y no formales. Tercer elemento fundamental, o sea, hay que generar como sociedad una alianza público-privada para que la internet baje y los proveedores de internet le den a las microempresas y a las empresas y a los centros educativos acceso más accesible a la población. No estoy hablando de los aparatos, estoy hablando del costo. Otro problema tenemos de cómo hacemos para que, sobre todo en educación, los niños de ciertas zonas tengan su computadora, tengan su teléfono, tengan el hardware que llamamos, pero hay que bajar el costo precisamente de conectividad. Ahora el consumo de datos es uno que tiene que bajar mucho para poder reactivar la economía, o sea, fundamental. O sea. Otro importantísimo, o sea, el INA, hay que ponerlo, hay que cambiar inmediatamente en un programa revolucionario de su oferta académica, decirle cómo genero las competencias, habilidades y destrezas de las personas para que puedan insertarse en sectores que están pidiendo más bien mano de obra. Pero por lo que decían en el segmento de ustedes, tal vez mejorar un poquito el nivel de inglés, algunas habilidades tecnológicas, algunos accesos para teletrabajar, ¿cierto? Algunas habilidades, el INA tiene que... ¿Y dónde tenemos el capital semilla? O sea, en banca de desarrollo, que llevamos, don Gustavo Vallejo,
subdirector de Escuela de Administración, yo hicimos una investigación, presentamos un congreso hace 2 años, decíamos, 10 años después de Banca de Desarrollo, ha sido puros acomodos de ley, puros acomodos administrativos, y lo que menos se ha dado es acceso al crédito a los verdaderos emprendedores del país y a los emprendimientos que están necesitando capital de trabajo, pero no solo capital de trabajo, necesitan un aval, porque tienen la idea, tienen el negocio, tienen todo, pero como no tienen respaldo del aval, de ahí nadie los financia. Entonces necesitamos pasar banca de desarrollo a banca, hacer una banca más bien para fomentar a la microempresa, o sea, fundamental, o sea, ese elemento. Y último, o sea, que yo pensé que normal le iba a decir, o sea, con la evasión y la exoneración, si nosotros logramos recuperar el 50%, podríamos dar una renta básica, no universal, a los sectores más pobres y algunos que darles un seguro de desempleo, mientras los capacitamos en el INA para que busquen empleabilidad. Cosas que son sencillas, pero ¿qué nos falta? Estimado Manuel, decisión y gestión política, porque el problema de Costa Rica desgraciadamente es de gestión política. No estamos haciendo lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. Sí, se mencionaba en el bloque anterior que la propuesta del gobierno prácticamente ha girado en torno a la recorte del gasto público y aumento de los impuestos, pero ¿será realmente eso lo que necesitamos para reactivar la economía de la gente, o sea, de ese 500,000 de personas sin trabajo y de muchas otras, de todas esas personas en pobreza? Realmente mi respuesta siempre ha sido no. Primero, yo quiero decir que la pandemia nos trajo un año de respiro para la crisis de sobreendeudamiento que traíamos antes de la pandemia. Es decir, la economía familiar, si no se ordenó en este año, donde todos disminuimos nuestros consumos, porque estamos guardados, como dijo bien don Olma, como estamos guardados, entonces todos los gastos se redujeron a bienes básicos. Entonces es el momento de empezar a ver, empezado a sanear la economía familiar. Ese tema lo vamos a ver después del video, porque ahorita quiero, para que no se me emocionen con ese tema. Entonces te lo dejo ahí y te contesto lo otro. O sea, el error para mí, el gobierno ha cometido 2 errores en cuanto a ingresos y gastos. Por el lado de los ingresos, el impuesto al IVA es un impuesto obsoleto. Y me extraña que con el Fondo Monetario Internacional no plantearan transformar el IVA en un impuesto plano, un flat tax, que es lo que reactiva las economías, porque disminuye toda la estructura tributaria a 1 o 2 impuestos, 3 impuestos claves bajos, y entonces nadie quiere evadirlos. Y el Fondo Monetario promueve eso por todo lado. Me extraña que no haya negociado eso. Y el lado del gasto ha sido una visión nada más de reducir. Y si yo reduzco gastos que son importantísimos como conectividad para cerrar la brecha del analfabetismo digital, lo que estoy creando es la misma brecha de pobreza y desigualdad que se creó en la crisis de los años 1980, la vamos a crear en la crisis del 2020. Sí. ¿Por qué han hecho eso, Mariel? Porque el gobierno no escuchó. El gobierno siempre se ha enfrascado en una visión fiscalista del problema y no entendió que tenemos, como decía Natalia, del Estado de la Nación, ya Costa Rica lo que tiene es, después de muchas décadas, un problema ya estructural. Exactamente. Y sobre ese tema conversamos con Wilmer Ramos, quien es diputado del Partido Acción Ciudadana, quien explicó que se ha aprobado legislación variada para enfrentar la crisis de la COVID-19, pero sobre todo para ayudar a las familias que perdieron sus trabajos y sus fuentes de ingreso. Pero esto es solo un paliativo temporal, pues para él es urgente tomar medidas legislativas y ejecutivas para reactivar la economía. Hay varios proyectos que se han aprobado. Algunos tienen que ver con préstamos, otros tienen que ver con facilidades para que las empresas puedan adecuar el régimen laboral, pero creo que los créditos más favorables han sido los que han permitido al país generar recursos para darle sostenibilidad al programa Proteger y ayudar a las miles de familias que perdieron los empleos y las pymes que perdieron los ingresos, porque este país tiene que ser un país solidario. De las cosas urgentes que hay en la Asamblea Legislativa y las que tiene que tomar el Poder Ejecutivo para dinamizar esta economía, creo que está el paquete de medidas que el gobierno le propuso al Fondo Monetario
pero lo que hay aquí son proyectos de ley y esos proyectos son perfectibles y hay que hacerles muchos cambios para que estén adecuados a los intereses del país. Por ejemplo, un programa de avales que tiene aquí la Asamblea Legislativa que le permitiría a las empresas acceder a nuevos recursos en los bancos, hay que tratarlo con mucho cuidado para que no se convierta en una socialización de pérdidas de las entidades financieras. Aquí hay un programa, por ejemplo, hay varios créditos que van a permitir atraer recursos para ayudar a las pymes. Debemos de pasarlos. La ley de empleo público, haciéndole los cambios necesarios, es importante. Algunos proyectos que tienen que ver con renta global, que no es renta global lo que se ha planteado, sino que es renta a las personas físicas con algunas actividades productivas. Hay que hacerle cambios y hay que hacerlos potables. Pero además, desde la perspectiva no legislativa, es urgente que hagamos nosotros un plan para ayudar a las pymes a vender, y creo que las compras del Estado deben de destinarse a las empresas nacionales y las pequeñas empresas principalmente, con el fin de que ellas tengan mercado y que puedan de alguna manera mantener el empleo y generar encadenamientos productivos y dinamizar esta economía. Pero también hay otro tema importantísimo, que es la refinanciación de las deudas de miles de hogares que perdieron los ingresos y que tienen deudas en los entes financieros y que hoy en día nada más están capitalizando los intereses y las cuotas. Si no bajamos las tasas de interés y no ampliamos los plazos lo suficiente, esas deudas se van a convertir en impagables y no se vale que las familias pierdan los activos producto de una situación fortuita, impredecible, que no es culpa de nadie, como es esta crisis que estamos viviendo. Por eso ahí hay mucho más que hacer. Parece que hay mucho que hacer y el paso no es tan rápido como requiere el país para reactivarse económicamente. Efectivamente, don Wilmer Ramos lo plantea muy bien, o sea, tenemos mucho sobre el tapete y desde mi visión son buenas intenciones, pero son inefectivas desde el punto de vista económico, o sea, primero porque son proyectos de ley que van a requerir aprobación legislativa. En un periodo electoral va a privar el criterio del voto electoral, cuántos votos me genero o no, Sí. y si realmente es bueno para el país. Y a veces lo que es bueno para el país no es bueno para los intereses de ciertos sectores, o sea, porque el problema del modelo de desarrollo nuestro es que cada uno está defendiendo su parcela, sus intereses. Entonces, mientras que no eliminemos eso, no vamos a avanzar como país. Ha habido ayudas a las personas, o sea, digamos, de ahí, las personas que perdieron su empleo, cero ingresos, o sus ingresos se disminuyeron, de ahí vino el plan Proteger, o sea, hacia el sector empresarial, de ahí no solo se les ha permitido a los bancos que hagan readecuaciones, que no lo llevan a cobro judicial, el Banco Central hizo política monetaria no convencional, que más bien deberíamos decir política financiera no convencional, que es 842 millones le prestó el Banco Central a los bancos para que puedan readecuar deudas y generar capital de trabajo nuevo a las empresas. O sea, está el proyecto Avales, que yo tengo mis dudas, soy honesto, como don Welmer, creo que a veces trata de limpiar más pérdidas, posibles pérdidas y menos que reactivación, o sea, tengo mis dudas, tanto así que esos días ya el Banco Central dijo que no entraba en ese proyecto, que si no Hacienda quería hacerlo, que lo hiciera Hacienda, o sea, complica más el proyecto, o sea. Pero lo que es cierto es que, digamos, las familias tuvieron 12 meses donde sus gastos disminuyeron enormemente, si bien algunos se incrementaron, porque los ticos siempre sobredimensionamos, de ahora gastamos un poquito más de electricidad, tuvimos que mejorar la banda ancha de internet, o sea, tuvimos algunos tuvimos que hacer algunas remodelaciones mínimas en la casa para tener teleoficina y teleestudio para los chiquillos, pero realmente los gastos fueron mayores porque eliminamos
los dos gastos superiores que eran los sociales y los de prestigio. En sociales, las salidas tan caras que hacíamos a veces para nada más para que nos vieran, que los fines de semana íbamos a comer afuera, o cierta ropa carita, para que me vieran que andaba cierta marca ahí. Todo eso no, porque ahora en la casa yo ando mis chancletas y si seamos honestos, o sea, don Olman, hablemos popularmente, o sea, somos más distendidos en cómo vestimos, incluso cómo teletrabajamos, pero las familias entonces, y teníamos el sector privado, a los bancos sobre todo, a los acreedores deseosos de hacer un arreglo de pago, extenderte la posibilidad, con tal de que pagar. Entonces, si las personas no aprovecharon este momento para arreglar sus finanzas personales, mi estimado Manuel, no hay cuándo, o sea, Eso te iba a decir, si realmente hemos aprendido la lección, tuvimos 12 meses, ¿verdad? Algunas personas con implicaciones económicas bien serias, otras personas no tanto, pero sí, de alguna forma todas y todas tuvimos que entrar en esa lógica, ¿verdad? De la contención del gasto familiar, personal y por todas partes. Yo siento, digamos, con lo que hemos investigado en la Universidad Nacional y por el contacto que tenemos, por actividades de extensión que hacemos con este tema de economía familiar, o sea, y en una muestra de 100 personas que tuvimos a inicio de año, digamos que el 95%, o sea, podemos decir que sí, todos reconocieron que tuvieron que hacer un gasto, todo un ajuste, e incluso empezaron a tomar decisiones menores para bajar gastos. Por ejemplo, alguna gente empezó a cambiar fluorescentes, bombillos y todo eso que antes no utilizaba, porque ahora tiene que tenerlos más encendidos en el día. Hicieron más ahorrativos en el consumo de la energía. Alguna gente ha empezado a cambiar las ofertas que hacen. En Costa Rica le llamamos cableras, aunque el nombre no es correcto, a los que nos ofrecen los servicios de conectividad, ¿cierto?, de consumo de datos, empezaron a aprovechar las ofertas y cambiaron y abarataron algunos costos. Entonces yo pienso que por la experiencia, por lo que hemos visto en los estudios empíricos, por lo menos el 95% no obligados, no porque quisieran, y el entorno nos ayudó. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que ahora que estamos en la nueva normalidad, la gente no haya logrado desterrar su viejo estilo de comportamiento y quiera volver a lo mismo. Y entonces se sienta que está un poquito más holgado, el banco ya me reacó la deuda, me queda un poquito de flujo de caja a nivel familiar, y entonces ¿qué empieza a hacer? Entonces, ¿qué es lo que aconsejamos? Mucha premura, porque, bien lo decía don Goldman, o sea, el panorama está tan incierto económicamente que en cualquier momento se nos complica económicamente. Y podríamos afrontar una leve descenso económico, estamos creciendo muy poco, estamos contratando gente muy poco, o sea, la reactivación va muy lenta en Costa Rica. Hay países que van más rápido en el mundo. O sea, hay un peligro de un segundo rebrote. Los epidemiológicos nos están diciendo, vea, no lancemos las campanas, porque vean que en otras partes del mundo sucedió. Entonces, tenemos precisamente, o sea, que ser muy cautelosos y cuidarnos mucho, digamos, en ese sentido. O sea, entonces, ¿qué es lo que decimos? Si usted no lo ha hecho, hágalo. Todavía está a tiempo. Pero ya debería tener un nuevo presupuesto familiar más acorde a los ingresos que percibe o que espera percibir este año. Necesitamos un plan nacional de reactivación económica que no se divorcie de la pandemia, porque la pandemia va a seguir ahí un par de años más. Totalmente de acuerdo. O sea, digamos, la pandemia es la nueva normalidad. E incluso vean lo que dijo el ministro de Salud, el director ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Macaya. Estamos previendo no ya 100 años, en 5 años. Sí. Entonces, los estados pandémicos es parte de la nueva normalidad y tenemos que reactivar. Lo que pasa es que yo ahí sí comparto con otros colegas, estimado Mariel, de que este gobierno no le apostó a la reactivación. Este gobierno le apostó al ajuste estructural que le da tranquilidad de flujo de caja por una vía externa que se llama Fondo Monetario Internacional. Si eso no se le concretiza, va el gobierno a terminar su gestión con grandes problemas de flujo de caja y le va a dar el problema a la próxima magistratura que tengamos. Porque, bien lo decía mi antecesor, el doctor Segura, anteriormente, hubo cuatro propuestas. Además, la Universidad Nacional presentó a inicio de este año una propuesta en un equipo donde dijimos incluso al gobierno, cambiemos axiomáticamente el modelo de desarrollo, apostémosle a la economía circular, a la bioeconomía, a la economía naranja, para darle trabajo, para generar más empleabilidad, porque el problema es que tenemos de empleabilidad. ¿Cuál fue la respuesta? La que recibieron las 4 propuestas anteriores. Nada.
porque para ellos es un problema fiscalista de cómo cierro la brecha entre ingresos y gastos fiscales. También podría haber ahí un poco de juego político de parte de algunos sectores que no están dispuestos a ceder privilegios o a socarse un poco la faja como se le ha tenido que socar el grueso de la población. Sí, claro, o sea, digamos en esta pandemia de ahí, Camus en su libro precisamente, los años 1940, nos decía que en su novela que la pandemia no es que mostró la peor mirada de las personas, acorde con el nombre del programa, sino que los mostró realmente cómo eran. O sea, en la pandemia, cuando la cosa se empezó a poner difícil, o sea, cerramos la economía y empezamos a tener impacto en todos los sectores, porque todos nos vimos afectados. Aunque algunas voces ahí dicen que no, que solo un sector, no, todos nos vimos afectados. Y otros nos vamos a ver afectados más este año. El sector público se ha afectado más este año que el año pasado. ¿Por qué? Porque los ingresos del sector público bajaron en 1.2 billones y ese hueco usted no se lo salta. Si no hay financiamiento externo, el flujo de caja se contrae en el sector público, entonces empieza a sentir el sector público este año. Todas las instituciones del sector público están, usted lo ven, disminuyendo en gastos de capital, en gastos de inversión, para tratar de no tocar planillas, porque son conscientes de ese problema de flujo de caja. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todos empezamos a ver que podíamos ser afectados, cada uno sacó su egoísmo. Y algunos sectores de ahí no quieren ser privilegios, no quieren ser posiciones de rentas extraordinarias. Y ahí voy a cerrar diciendo que por eso es que no se reactiva el crédito como un mecanismo de desarrollo nacional, como ha sido a lo largo de la historia económica de este país, desde inicios del siglo XX, donde el crédito siempre ha tenido un papel dinamizador de la economía fundamental. ¿Por qué? Porque los sectores financieros siguen teniendo tasas de interés onerosas. A pesar de haber aprobado la ley donde les pusimos un máximo, cuando a un microempresario le dicen que su tasa ronda está cercano al 50%, Mariel, ¿qué microempresario se endeuda sabiendo que tiene que pagar su capital de trabajo al 50%? Es imposible generar emprendizaje en un país con esas tasas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es urgente, pero ya? No, urgente es lo que te decía, o sea, necesitamos una alianza país para hacer un entorno competitivo que prive el desarrollo de las actividades empresariales comerciales, una alianza con el sector público para que genere la educación y las destrezas, INA, universidades con educación no formal, otros centros de investigación para generar destrezas, competencias y habilidades para la empleabilidad, proteger a los más vulnerables quitándole exoneraciones o privilegios a ciertos sectores que sabemos que tienen ingresos altos para una renta no universal todavía, renta no universal, pero básica, renta básica universal, son los más desprotegidos, o sea, los gobiernos tienen representantes en la junta directiva de todo el sistema financiero público, hay que pedirles que bajen las tasas de interés, tienen que ser más eficientes. Hoy en día teletrabajando y con todas las opciones que nos ha enseñado la pandemia, cómo puedo hacer cosas y bajar costos, porque hasta el papel se disminuye, porque ahora todo, hasta firma electrónica tenemos, entonces, ¿cómo no bajar costos y hacernos más eficientes? Pero necesitamos hacer una gran alianza, o sea, y para eso creo que a nivel nacional tenemos, no una sola palabra, yo la voy a reafirmar, o sea, tenemos que crear un ambiente de esperanza. Así es. Los ticos somos capaces de salir adelante, pero tenemos entre todos que esperar que entre todos podemos hacerlo. Así es. Tiene que ser inclusivo. Y que es un asunto de todos y todas, no es solo del gobierno, no es solo del Ministerio de Salud, no es solo de las alcaldías, es un asunto en el que todas y todas tenemos una responsabilidad. Totalmente. Y que tenemos que empezar a trabajar en ello juntos para sacar al país adelante. Y muchas gracias, Carlos Arguedas, por su participación y a ustedes por acompañarnos en Una Mirada una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con el nombre Una Comunica. Le invitamos a que nos siga la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.